Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y como pueden ver en esta ocasión sí me acompaña Skol. ¿Cómo estás, Skol? Bastante feliz de estar acá otra vez con toda la familia incógnita, de estar contigo. Y pues me motivo, más que nada, la verdad había sido un poquito complicado poder venir, pero pues ya estamos acá muy felices como siempre. Exactamente, bueno, pues yo soy Ava y antes de continuar quiero pedirles a todos los que no se han suscrito a nuestros diferentes canales que por favor vayan y se suscriban a YouTube, a Spotify, a iVoox, a todas las plataformas en donde estamos presentes o desde donde nos escuchen, porque eso nos ayuda demasiado. Aparte queremos dar las gracias a todos aquellos que nos escriben ya, a los fervientes seguidores que les gustan los episodios, que nos dan palabras de aliento y que nos motivan a seguir adelante, a seguir haciendo más episodios y más temas interesantes. Saludos a todos desde donde nos escuchen, tanto aquí en México como en Estados Unidos, como en Centroamérica, Sudamérica, en España, en Europa, incluso en Asia, en algunos países que seguramente son gente de habla hispana. Pero que están allá y que nos están escuchando y pues que son seguidores o oyentes muy comunes y los vemos en las estadísticas. Gracias a todos ustedes, por favor, si no se han suscrito, vayan. Y bueno, pues para esta ocasión decidimos cambiar un poco el rumbo de los temas. Ya les hemos traído casos paranormales, enigmas sin resolver, asesinos seriales, etcétera, etcétera. Pero hoy les voy a platicar sobre un suceso histórico que, aunque no es nada paranormal, no deja de ser muy interesante y que en lo personal a mí me voló la cabeza, no solo por el impacto de lo sucedido, sino también porque no sabemos cuán diferente hubiera sido la historia mundial, así tal cual, si lo que les voy a contar no hubiera sucedido. Hoy les voy a hablar y les voy a relatar sobre la operación Mincemeat, que en español significaría operación carne picada o carne molida. Primero, antes de continuar, porque muy probablemente mucha gente sí sabe o ha escuchado hablar sobre esta operación y sobre lo que sucedió, pero tal vez otros no están tan familiarizados con lo que sucedió históricamente. Por eso vamos a adentrarnos un poquito para que puedan entender el impacto de lo que les voy a contar. Ok, a ver. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como todos sabemos, es el conflicto bélico contemporáneo más brutal que hemos conocido, y digo contemporáneo porque tiene menos de 100 años, aunque ya pasó muchísimo tiempo. A grandes rasgos existían dos bandos: el eje, que estaba compuesto por la Alemania nazi, Italia y Japón. El otro bando eran los aliados, donde se encontraban Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, entre otros, o sea, entre comillas, los buenos. Estos eran los bandos principales, pero existían países que se mantenían, entre comillas, neutrales, ¿no? Okay. Porque supuestamente no estaban de ningún bando, pero de cierta manera sí ayudaron económica y políticamente, tal vez directa o indirectamente. Entre estos países estaba España, quien supuestamente tenía una postura neutra, pero tras las primeras victorias alemanas, Francisco Franco cambió su postura a no beligerante, lo que significaba apoyo diplomático y moral al eje sin entrar directamente en el conflicto. Y aunque nunca fue miembro oficial del eje, su colaboración con Alemania y su inclinación inicial hacia el nazismo hacen que muchos, y me incluyo, lo pongan del lado perdedor de la guerra. Esto que les estoy contando no es más que historia, ¿no? Sin ningún afán de ofender a nadie ni en ningún país, o sea, es algo que sucedió y así está. Sí. Pero es importante darlo a notar para que entiendan lo que va a suceder. Y ahora sí, vámonos directamente con el relato. Todo ocurrió durante la mañana del 30 de abril de 1943, frente a la playa de las Matas Negras en Punta Umbría, en Huelva, España.
Esa mañana el marinero José Antonio Rey se encontraba en un pequeño bote buscando bancos de sardinas para pescarlas, pues esa era su fuente de trabajo. José, según sus conocidos, era el mejor buscador de bancos de sardinas, pero extrañamente esa mañana no había tenido suerte. Mientras seguía remando pudo ver un bulto flotando en el mar. Al acercarse y ver lo que estaba en el mar, se quedó helado. Se trataba de un cadáver con un uniforme militar, con la cara prácticamente descompuesta, ya que el cuerpo ya desprendía un olor putrefacto, lo que demostraba que el cuerpo llevaba ya varios días muerto y a la deriva. Junto al cuerpo estaba una lancha neumática del Royal Air Force, lo que hacía suponer que se trataba de un soldado británico que había sido víctima de un desgraciado accidente aéreo. José llamó a sus compañeros que se encontraban en un barco pesquero muy cerca de él y al llegar les pidió apoyo para subir el cuerpo al barco, pero nadie quería acercarse hasta que un joven pescador se animó y junto a José subieron al muerto. El fallecido llevaba una cartera portadocumentos o un maletín atada al uniforme. El rostro del caballero se había abierto desde un pómulo y salía un líquido maloliente de color verde. La vestimenta y el maletín solo demostraban que muy probablemente el hombre era un soldado de alto rango, pero José no tenía mayor conocimiento de los rangos ni nada por el estilo. Entonces, ya con el cuerpo dentro del barco, se dirigieron directo a la orilla y ahí bajaron el cuerpo y lo colocaron en la arena. El olor a muerte cubrió toda la playa y los pocos visitantes se fueron del lugar. Otros más se acercaron lo más posible para saber qué estaba pasando. Unas horas más tarde, las autoridades llegaron al lugar. El juez instructor de la Marina de Huelva, Mariano Pascual del Povil, llevó a cabo el levantamiento del cadáver. Mariano pudo ver que alrededor del cuello de este cuerpo estaba una cadena con una cruz, y sus muñecas tenían 2 placas en donde se pudo saber el nombre del occiso, que era William Martin y era un mayor de la Marina Británica. Tomó el maletín y antes de subir al barco en el cual había llegado, solicitó al médico en turno Pablo Vázquez que confirmara la muerte de William y que después lo llevaran a Huelva. O sea, bueno, aquí se me hace como un poco, incluso hasta tonto, el hecho de que si ya está deshecho el cuerpo, ¿no? Putrefacto, le digas Sí. a un doctor, examínalo, ¿no? Pero puede entender que es un protocolo, ¿no? y, Claro. y que un médico tiene que firmar a lo mejor un documento en el que diga, sí, efectivamente está muerto. Sí, claro. Mariano entregó el maletín al vicecónsul inglés Francis Haselden, pero este devolvió el portadocumentos al del Povil para que lo entregara en primera instancia al gobierno del país, como dictaba el protocolo, y después, ahora sí, entregarlo al consulado británico. O sea, al final de cuentas sí iba a llegar con él, con Francis, pero el protocolo dictaba que primero lo tenían que llevar a las autoridades y después lo regresaban ya al consulado. Sí, claro. Así, el 1 de mayo, el cadáver llegó a la sala de autopsias del cementerio municipal de Nuestra Señora de la Soledad en Huelva, donde lo examinó el forense Eduardo Fernández del Torno, quien concluyó que Martín todavía estaba vivo cuando cayó al mar, que había muerto asfixiado por sumersión y por la descomposición del cuerpo debería haber estado muerto entre 8 y 10 días antes. Ok. El 2 de mayo, el cuerpo de William fue enterrado en el cementerio del mismo lugar y fue despedido con honores militares por mediación del vicecónsul Francis Haselden, el mismo que iba a recibir el maletín. El maletín y demás pertenencias de Martin fueron enviadas al Estado Mayor de la Armada de Madrid, en donde, y como ya les había contado al inicio, contactaron a la Organización de Inteligencia Militar Alemana para comentarles que habían encontrado un cadáver que pertenecía a un mayor de la fuerza británica y que probablemente la documentación que traía consigo era relevante para ellos. Adolf Klaus fue el encargado de revisar las pertenencias de William y fotografió todos los documentos. Dentro de las pertenencias había varios objetos que sobresalían como el pasaporte del difunto, mediante el cual pudieron confirmar que efectivamente su nombre era William Martin. Además tenía una invitación a un club nocturno, una carta del Lloyds Bank con fecha del 14 de abril en donde se le solicitaba el pago de una deuda de 80 libras, una factura de 53 libras por la compra de un anillo de boda para su novia, la foto de su novia Pamela, donde se podía ver a la chica en la playa, además de 2 cartas de la misma novia. También en las pertenencias estaban sus placas y la cadena con la cruz, lo que demostraba que era católico. Otra factura del Club Naval en Londres por la estancia de 6 noches entre el 18 y 23 de abril. 2 entradas para una comedia representada en el Teatro Príncipe de Gales el 22 de abril. Todo esto llevó a la conclusión de que después del 22 de abril, o sea el 23, el mayor Martin habría viajado para entregar la documentación que estaba en el maletín, pero tuvo un accidente y terminó muy cerca de las costas de Huelva. Y aquí es donde se viene lo más chévere de toda la historia.
Ok, a ver. Dentro del maletín había 3 misivas o 3 cartas. La primera era del general Archibald Edward Nye, subjefe del Estado Mayor Imperial, dirigida al general Harold Rupert Alexander, responsable de las fuerzas británicas destacadas en Túnez a las órdenes de Eisenhower. En la carta, Nye aludía a las playas griegas de Kalamata y Cabo Saraxos como los puntos del gran desembarco. Añadía además que Sicilia sería utilizada como un lugar de incursión. El segundo documento era una carta de Lloyd Louis Mountbatten, responsable de las operaciones combinadas y el jefe máximo de Martin, el almirante Sir Andrew Cunningham, comandante en jefe de la flota británica en el Mediterráneo. En ella, en esta carta, elogiaba la cualificación de Martin para desempeñar sus labores y le decía que podía utilizarlo para las tareas que necesitara. Se despedía solicitando en broma al almirante Cunningham unas latas de sardinas, dada su escasez en aquellos momentos de guerra. Algo que podría ser que no tuviera sentido o no tuviera ninguna relevancia, pero van a darse cuenta de que sí. El tercer documento era una misiva de Mountbatten para Eisenhower, en la que le solicitaba un prólogo para la edición americana de un folleto sobre operaciones combinadas. Los documentos fueron revisados por especialistas alemanes y llegaron a la conclusión de que los documentos eran mensajes cifrados. Después de revisar minuciosamente el contenido, supieron que el mensaje era clarísimo. Los aliados realizarían un ataque a Kalamata y Araxos en Grecia. Además, los alemanes concluyeron que la petición de sardinas era el aviso de una invasión en la isla de Cerdeña, por la similitud léxica entre las palabras sardine, o sea, sardina en inglés, y Sardinia, que es como los ingleses llaman a Cerdeña. Ok. El 4 de mayo, el Servicio Secreto Naval envió un mensaje confidencial que fue interceptado por los alemanes, donde se solicitaba que los documentos que llevaba William Martin fueran enviados a Londres de inmediato, pues los documentos eran de suma importancia. Los alemanes sabían que habían ganado esta partida, pues ahora conocían sobre los planes de ataque de los aliados. En junio, el Times anunció en una esquela el fallecimiento del mayor William junto con otros soldados. Durante este tiempo, Hitler envió gran parte de sus hombres a Cerdeña y a Grecia esperando el ataque de los aliados, pero como muchos saben, el 10 de julio del 43 se llevó a cabo la operación Husky, que consistía en el arribo de tropas aliadas al sur de la isla de Sicilia, aprovechando que estaba vulnerable, y así lograron expulsar de la isla a las fuerzas aéreas navales del Eje, así como despejar las rutas del Mediterráneo, dando lugar a la detención de Mussolini y la invasión aliada de Italia, marcando el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como pueden escuchar, todo esto anterior fue un engaño, ya que el ataque no sería en Grecia, sino directamente en Sicilia. Pero, ¿qué es lo que hace especial este relato? Lo que hay detrás de ese engaño, y aquí viene lo que más me gusta de este caso y que es lo principal, y todo lo anterior nada más fue como un prólogo para contexto, ¿no? para que entendieran lo que les voy a contar ahorita. Que a mí, en lo personal, yo esto ya lo había escuchado en la prepa, con un maestro nos lo platicó así a grandes rasgos, pero nunca le tomé importancia ni atención como tal. Tal vez porque eres chavo, porque eres joven, porque ese tipo de cosas, ay, no. Pero ahora que lo volví a ver y lo volví a leer, fue un engaño así supremo, es uno de los troleos más grandes, yo creo que de toda la historia. A ver, veamos. Y vamos para allá. La Segunda Guerra Mundial ya había iniciado varios años atrás y toda Europa estaba blindada por la Alemania nazi. Los aliados necesitaban recuperar territorio europeo, pero para poder entrar al centro del continente necesitaban acceder por el mar Mediterráneo. Durante la conferencia de Casablanca en enero del 43, Dwight Eisenhower y Winston Churchill llegaron a la conclusión de que la única opción era invadir la isla de Sicilia en Italia. El único pero era que Hitler sabía de la importancia de este punto y mantenía siempre muy bien blindado este lugar. Así fue como dio inicio la planeación del ataque a Sicilia, el cual fue nombrado como Operación Husky. Las estrategias de ataque estaban puestas sobre la mesa, había muchas opciones, como que todos daban sus puntos de vista y tenían muchas opciones. El problema era que con toda la ocupación alemana en Sicilia, cualquier plan iba a fracasar. Entonces lo que necesitaban era obligar a los nazis a que se movieran de ahí, que movieran sus tropas. Pero ¿cómo le iban a hacer, no? O sea, ¿cuál iba a ser? Sí, ¿cómo vas a engañar de una manera efectiva, no? O sea, para poder movilizar a tanta gente sin que sea tu gente. Lo que podrías, o sea, lo primero sería como hacer
un ataque, ¿no? Directo. Ajá. Pero ellos sabían que hacer un ataque directo era la perdición. O sea, ellos iban a perder porque iban a entrar a un lugar como un cuello de botella y simplemente no iban a tener escapatoria y ahí se iba a acabar todo, ¿no? Absolutamente todo, iban a perder. Entonces, no lo podían hacer así. Entonces alguien sugirió engañarlos, hacer creer a los alemanes que atacarían otro lugar para que movieran sus fuerzas, pero los nazis no eran tontos. Sería casi imposible engañarlos y aquí entra en escena Edwin Montagu, miembro de la División de Inteligencia Naval del Reino Unido, y Sir Charles, que los apellidos, Sir Charles Cholmondeley. Seguramente Ok. se pronuncia Cholmondeley, algo así. La verdad es que lo desconozco, ¿no? Pero vamos a llamarle Charles, quien era teniente de la Royal Air Force. Edwin y Charles se inspiraron en una operación desplegada con éxito en 1942, donde se colocó un cadáver con un mapa que tenía trazada una ruta falsa para despistar al enemigo en la batalla de Alam Halfa, y así dio inicio a la operación Mincemeat. Según algunos historiadores, dicen que esta operación fue inspirada por Ian Fleming, creador del agente James Bond, quien perteneció al servicio de inteligencia británico y llegó a ser comandante, aunque solo es una leyenda, pero puede ser que sea verdad. Y puede ser que sí, porque ahorita todo lo que les voy a contar de verdad parece un guión de película, así de película completamente. O sea, me voló la cabeza. Después de horas y horas de planeación, por fin decidieron cuál sería el engaño. La operación constaría en hacer llegar hasta las costas de España el cuerpo sin vida de un supuesto piloto que se habría ahogado tras caer su avión en el mar en aguas españolas. Llevaría una cartera con información confidencial con la que identificaría a Grecia y Cerdeña como lugares del desembarco aliado. De esta manera, el contingente alemán desviaría sus fuerzas hacia aquella zona, dejando la isla de Sicilia al descubierto. El plan ya estaba. Ahora debían perfilar bien cada detalle para que funcionara. Lo primero era conseguir un cadáver que hiciera creíble que se trataba de un militar fallecido por ahogamiento, ¿no? Algo bien fácil, algo súper sencillo. Sí, claro. No hay certeza del cómo eligieron el cadáver, pero la versión oficialmente aceptada es la que se narra en el libro de Montagu titulado El hombre que nunca existió. En el libro se dice que por consejo de Sir Bernard Spilsbury, un eminente patólogo forense de aquel entonces, decidieron usar el cuerpo de un fallecido por neumonía en un hospital de Londres, ya que según Spilsbury no habría ningún patólogo en España capaz de distinguir entre un fallecido por neumonía y un muerto por ahogamiento en el mar. O sea, él creía que eran estúpidos los de España. Okay. El cadáver fue colocado en un refrigerador para prepararlo todo antes de mandarlo. El 15 de abril del 43 se le hizo llegar al primer ministro Winston Churchill un documento con detalles de la operación y en ese instante él dio luz verde. Dijo, efectivamente, vamos a hacerlo. Ahora ya sabían cuál iba a ser la causa de muerte, pero ahora cuál iba a ser el nombre del sujeto en cuestión. No podrían inventar cualquier nombre al azar porque muy probablemente, los espías alemanes tendrían listas de los nombres de los soldados del ejército. Claro. Entonces se llevó a cabo un estudio y se concluyó que el nombre que más se repetía en el ejército británico era el de William Martin. Quién sabe cuántos sabía, ¿no? Pero era el que más se repetía. Es como a lo mejor un José Hernández, ¿no? Aquí en México, algo así. Entonces decidieron que así se llamaría el cadáver. El nombre no era suficiente, así que inventaron toda la vida de William, quien era hijo de John y de Antonia Martin. Había nacido en marzo de 1907 en Cardiff, Gales, y había sido adscrito al cuartel general de operaciones combinadas con rango de capitán de la Royal Marine en funciones de mayor. Consiguieron documentos que avalaran su identificación como un pasaporte con la fotografía de un individuo a quien previamente le habían sacado unas instantáneas por su parecido físico con el cadáver. Okay. Ahora, todo esto, o sea, antes de continuar, todo esto lo estaban haciendo, pero también a escondidas. Solo pocas personas. Sí, claro. Pocas personas sabían sobre este plan porque no podían dejar que se saliera. O sea, que una podría haber espías, ¿no? Dentro del mismo ejército, de las mismas organizaciones. Otra, que a alguien se le soltara la boca en una borrachera, por ejemplo, y dijera todo lo que se iba a hacer. Entonces, muy poca gente, muy pocos eran los que realmente conocían lo que se iba a hacer en esta operación. Entonces, como ya tenían como la vida, todo esto, ya tenían el pasaporte, colocaron ya al cadáver, lo vistieron con ropa militar,
Pusieron entre sus bolsillos una invitación a un club nocturno, una carta de Lloyds Bank con fecha del 14 de abril, como lo dije, y la factura de la compra del anillo de bodas para su novia. Para hacer más creíble la relación sentimental, necesitaban que hubiera algo más como triste, ¿no? Sí. O sea, ya de por sí ya hacían como la historia triste. O sea, neta, o sea, esto es un guión de La Rosa de Guadalupe, porque es un militar, es un Ajá. mayor que murió en un accidente y que dentro de sus pertenencias tiene la factura de un anillo que seguramente le iba a dar, entregar ajá. a su novia, se iba a comprometer, y aparte le colocaron fotos de su novia, de Pamela, quien en realidad era una chica que pertenecía al equipo de Montagu, y 2 cartas supuestamente de Pamela. Incluyeron también entre sus objetos personales un reloj, cigarrillos, cerillas, llaves y billetes de autobús. O sea, como todo lo que podría Sí, llevar una persona sí. normal, común y corriente. O sea, estos güeyes como que pensaron todo así, De pe a pa, literalmente. ¿cómo le vamos a poner, no? Todo lo que debe llevar este supuesto cadáver, ¿no? De un mayor. Aparte le pusieron la cadena con una cruz de plata alrededor del cuello con las 2 placas en las muñecas. Ellos necesitaban que Martin demostrara, o sea, que el mismo cuerpo demostrara que era católico, ya que de esta manera iba a ser enterrado en el cementerio municipal de Huelva, donde los espías alemanes podrían acceder sin ningún problema. Si esta Ok. persona no hubiera sido católica, lo hubieran llevado a Gibraltar, y lo hubieran enterrado en otro lugar. Entonces, estos manes, o sea, pensaron hasta en eso, todo, dijeron, todo. no, o sea, lo tienen que enterrar ahí porque ahí los espías alemanes pueden estar, o sea, y van a ir Van por a él. hacerlo. Sí. También incluyeron una factura del Club Naval de Londres por la estancia de 6 noches, como lo dije, del 18 al 23 de abril, y 2 entradas para el teatro. El auténtico anzuelo eran las 3 misivas guardadas en la cartera de Sí. mano, o sea, en el maletín. En cuanto al emplazamiento elegido para que comenzara a desarrollarse el plan, decidieron que fuera a la costa de Huelva por 3 razones fundamentales. La primera, Franco apoyaba y ofrecía cobertura a los servicios secretos de Hitler. Ajá. Segunda, esta zona formaba parte de la ruta aérea entre Inglaterra y el cuartel general aliado en Argel, por lo cual un accidente aéreo podría ser bastante posible. Y Ok. tercera, en Huelva operaba Adolf Klaus, jefe de la de Lauer en la zona, considerado el mejor espía del sur de Europa, y su padre era el cónsul de Alemania de esta provincia andaluza. O sea, estos güeyes también sabían bien quiénes estaban en esos lugares y sabían que Adolf iba a ir directamente a ver este cadáver. Sí, o sea, pusieron ahora sí que a las personas correctas incluso en el otro lugar, ¿no? O sea, en el aspecto de los rivales, o sea, analizaron también que sabían que iba a hacer este güey su chamba también, Exacto. que iba a caer, o sea, al final. Nomás sí le pensaron bien rudo, ¿eh? O sea, le pensaron demasiado, así cañón. Bueno, una vez completa la coartada, como lo dije, ya tenía el uniforme, el cadáver, le colocaron la cartera también, se la ataron, o sea, al cuerpo, para que no se fuera a perder en el mar. Este cuerpo se introdujo en un contenedor cilíndrico metálico de 2 metros de longitud relleno de nieve carbónica para retrasar la descomposición. Grabaron en dicho cilindro la inscripción instrumentos ópticos. Esto era para despistar sobre su contenido, por si alguien Ajá. lo llegaba a ver. Incluso quienes se supone que transportaron a 800 kilómetros hasta la base de Holylock, en la costa oeste de Escocia, no sabían qué era lo que se transportaba Ajá. dentro de este cilindro. Solo fue, Les lleva dijeron, esto y tienes que punto. llevar esto, no preguntes, son instrumentos ópticos, ¿va? Y lo entiendo porque si estos hubieran sabido, quién sabe también, como lo dije, tal vez se hubieran soltado la sopa. Hubieran querido hacer algo distinto a lo que estaba planeado ya. Sí, cañón. Hubieran echado a perder tal vez la operación. Sí. Y ya habían avanzado tanto. Y después de que llegaron a esta base, fue metido en el Seraph, un submarino comandado por Norman Jewell, quien lo transportó hasta las costas de Huelva. El Seraph zarpó a las 6 de la tarde del 19 de abril y navegó durante 10 días, sumergido de día y por la superficie durante la noche. Imagínate,
10 días con un cadáver. Yo no sé si no olía, yo estoy seguro. Debería, ¿no? Y en un Debería. submarino, no mames, no puedo, no me imagino lo que, El aguante, ¿no? el O sea, aguante que sí. tuvieron que tener estas personas. El comandante Norman Jewell sí sabía sobre qué estaban llevando. Y creo que pues es normal que él sí supiera, porque al final, si iban a sacar el cuerpo y lo iban a tirar, pues era obvio que tenían que saber qué es lo que estaban llevando. Sí, alguno tendría que saber, ¿no? Para hacer el trabajo. Exacto. La noche del 28 de abril, mientras se mantenía en la superficie, fue bombardeado por aviones aliados, o sea, de su mismo equipo, quienes al desconocer el plan ultra secreto pensaron que se trataba de un submarino enemigo. O sea, los mismos aliados iban a echar a perder todo el pinche plan. O sea, todo el plan que habían hecho durante mucho tiempo y se habían esmerado porque el cuerpo se viera así y todo, iba casi lo echaban a perder. La caga. Exactamente. A las 4 de la mañana del 29 de abril del 43, el Seraph se posicionó a unos 1500 metros de la costa de Huelva, emergieron y sacaron el cadáver de su interior. Tras una breve plegaria, Jewell y algunos militares depositaron el cadáver sobre las aguas con la esperanza de que todo siguiera su curso. A las 7:15 de la mañana enviaron desde Gibraltar una señal confirmando que la operación Mindsmith había concluido, o al menos eso era lo que ellos sabían, los del submarino. O sea, los del submarino sabían que llevaban un cuerpo que tenían que dejar, pero no sabían por qué lo tenían que dejar. O sea, no sabían qué era lo que seguía después de ahí. Para ellos, la misión que les habían encomendado se había llevado a cabo. Entonces, ahora solo tenían que esperar a que el cuerpo fuera hallado. Y esto sucedió, como lo dije al inicio, el 30 de abril. Los aliados supieron de este descubrimiento por el aviso del vicecónsul inglés Francis Hassenden, quien era de los pocos que sabían también sobre esta operación, y les informó que el maletín se lo habían entregado directamente a él, pero que él lo había regresado para que la operación no fracasara. O sea, el maletín se lo entregaron al vicecónsul, pero el protocolo era que primero lo tenían que llevar a las autoridades españolas. Ajá. Pero como la persona que encontró el maletín y el cadáver dijo, pues si nos vamos a saltar o sea, ¿para qué hacer todos los pasos si podemos ir con el vicecónsul y le entregamos el maletín directamente? Ajá. Pero Francis sabía que no, o sea, él tenía que ese maletín se lo tenían que llevar ellos para entregárselo a los alemanes. O sea, si Francis no hubiera sabido, el maletín se lo hubieran entregado y todo hubiera fracasado. No hubiera tenido sentido porque no se hubieran enterado, ¿no? Exactamente. Los aliados esperaron después de esto, pacientes, hasta que fueron notificados de que el maletín había sido entregado ya al consulado británico por parte del gobierno español. Esto había sido después de varios días. Después de que el maletín llegó a Londres, porque después de que fue entregado allí en el consulado británico en España, después fue mandado a Londres. Y cuando lo revisaron, concluyeron que había sido abierto y revisado por alguien más. Porque incluso ellos habían dejado así como rastros, por ejemplo, cabellos, habían doblado a lo mejor la hoja de una manera, por la orilla. Para saber si lo habían checado o si había quedado igual, ¿no? Y resulta que sí lo revisaron, aunque se supone que el protocolo no tenían que haberlo revisado. Ajá. Pero pues esto era lo que ellos querían, o sea, dijeron, sabemos que si encuentran este maletín, los alemanes los espías van a querer saber qué es lo que hay dentro. O sea, era el anzuelo. Entonces se difundió la noticia de la muerte de William y la de otros oficiales en unos periódicos, y Montagu comunicó a sus jefes el fin de la operación, y estos enviaron un breve mensaje cifrado a Churchill que en la traducción era carne picada tragada entera. O sea, que estos güeyes se la comieron toda, ¿no? sin masticar. No manches. Después de esto, se llevó a cabo la otra operación, la llamada Husky. ¿No? O sea, después ya de que enviaron sus tropas hacia otros lugares, pues ya pudieron atacar Sicilia, apoderarse de ese lugar, y así fue como empezaron a entrar a territorio europeo para poder acabar con la Alemania nazi. Y es increíble cómo se realizó esta operación cuidando cada detalle, ¿no? Aunque hubo algo que pudo echar a perder el plan.
ya que según el documento emitido por el forense, el cuerpo parecía llevar entre 8 y 10 días en el agua, pero no presentaba las típicas mordeduras de peces y cangrejos que suelen tener personas halladas muertas tras varios días en el mar. Además, la falta de concordancia en cuanto a hechos se refería. Las fechas en las que supuestamente William Martin durmió en el club naval y en la que asistió al teatro eran entre el 18 y el 23 de abril, según la documentación que él llevaba. Y por tanto, acreditaban que estuvo en Reino Unido durante esos días, pero no coincidían con la fecha de la hipotética muerte, ya que el forense había dicho que habría muerto entre el día 20 y 22 de abril. Pero, yo no sé, o sea, no entiendo. Primera, el forense, el patólogo, perdón, británico tuvo razón, eran muy estúpidos los forenses sí, de españoles, hecho se mamó, ¿no? o sea, porque, con su... pero, digo, yo no soy un especialista, ni mucho menos conozco sobre cosas forenses, pero habían elegido que esta persona o este supuesto mayor muriera en un accidente aéreo y cayera al mar, porque decían que en el mar o en el agua era más complicado que supieran cuál era la verdadera razón y la causa de muerte. Entonces, por eso dijeron, lo tenemos que dejar en el agua. Entonces, tal vez por eso fue la razón por la que el forense español pues no pudo identificar o simplemente dijo, no, pues esto es bien fácil, velo. O sea, sí se murió y ya se murió ahogado, ya vámonos. Que de hecho, o sea, no se me hace algo tan imposible porque pensémoslo, o sea, es una guerra. ¿Cuántos forenses no ven muertos en esas situaciones, ¿no? O sea, en esas posiciones. Si de por sí un forense es su pan de cada día, no me imagino en una situación como una guerra que vas a estar llegando un buen de cadáveres. Aparte, fue un forense español. Yo creo que si hubiera sido un alemán, se hubiera esmerado más realmente en saber qué era lo que había sucedido. Y lo que sucedió o lo que pasó es que el forense hizo los estudios, checó el cuerpo y lo enterraron al siguiente día. Entonces, ya, pues obviamente, no supieron, o los alemanes no pudieron hacer ellos mismos o sea, revisar el cuerpo ellos. Uh-huh. Pero también lo otro, o sea, las fechas no concordaban. O sea, según él dijo que habían muerto entre 8 y 10 días antes, porque los tickets tenían algunas fechas como el 22, o sea, lo lógico era que el 23 al menos todavía seguía con vida. Tal vez se fue también así como que fue algo que no le tomaron importancia, o que tal vez posiblemente las ciencias forenses no son exactas. No lo desconozco, pero puedo creer que tal vez sea así, o sea, no puede ser exacto. Y aparte hay que tomar también la época, uh-huh. O sea, ha avanzado muchísimo la tecnología y los instrumentos que utilizan, y en ese entonces yo creo que sí no había como tanta facilidad, ¿no? Para poder decretar o definir por la causa de muerte, ¿no? Con exactitud. Sí, yo también creo eso, la verdad, como lo digo, lo hablo con desconocimiento de causa, pero puedo creer que tal vez fue así. Y esto, o sea, este detalle que parece tan irrelevante y tan pequeño, pudo haber hecho que la operación fracasara completamente, ¿no? Si alguien hubiera dicho, a ver, ¿cómo es que se supone que murió hace 10 días y tiene un ticket de hace 8, ¿no? Sí. O sea, si alguien hubiera puesto atención en esos detalles, tal vez no se hubiera podido llevar a cabo la operación como tal. Sí, porque al final se la comieron y se tragaron todo lo demás. Si al final se hubieran dado cuenta que quizá esto no coincidía, pues también hubieran sospechado, ¿no? Uh-huh. Que las mismas cartas pues no tenían quizá la credibilidad que le dieron a todo esto. Ahora, también las cartas, o sea, las cartas tenían mensajes, digamos, cifrados. Pero estos manes también fueron tan inteligentes en crear una mentira tan buena. Sí. Que de verdad los alemanes dijeron, no mames, sí, van a atacar ahí, o sea, los confundieron, los hicieron pensar, y digo, no mames, o sea, si no hubiera sucedido eso, tal vez la guerra no hubiera terminado cuando terminó. Tal vez se hubiera alargado más, tal vez sí los aliados hubieran ganado, pero
no cómo sucedió, como Sí. lo conocemos en la historia. Ahora, el cómo consiguieron el cuerpo tiene muchas dudas, ¿no? Hay muchas dudas, porque ellos dicen que, como lo dije, fue alguien que murió de neumonía y que estuvo ahí en el hospital y de ahí lo sacaron, ¿no? Muchos se preguntan que cómo lo hicieron, o sea, ¿qué le dijeron a la familia? Sí, o sea, claro. si alguien murió de neumonía, le dijeron, no, mijo, ¿qué crees que no te voy a poder entregar el cuerpo de tu familiar? Porque, o sea, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Entonces, unos creen que los amenazaron, o sea, pero yo no creo que ellos se hubieran arriesgado a Sí, amenazarlos para, o sea, no, yo no creo. Al final, ¿no crees que también hubieran podido meter como una mentirilla ahí de Sí. murió en batalla y no pudimos Exacto. recuperar el cuerpo? Aunque si murió de neumonía, es que no sabemos, o sea, según el cuerpo, o sea, lo sacaron de un hospital, pero no sabemos si era un soldado, si era un civil, si era, o sea, no Sí. se sabe. Sí, Entonces, si fue un civil que llegó con un dolor en el pecho y murió de neumonía, no creo que sus familiares no hayan dicho, oigan, me pueden dar el Sí, cuerpo y el sí, cadáver. sí. Algunos creen que tal vez los convencieron y les dijeron que el cuerpo de su familiar iba a ser usado en un plan que ayudaría a la nación, ¿no? Que iba a Ajá. ayudar en la guerra, etcétera. O Pero incluso, no sé, ¿no habrá donaciones de cuerpos? no sé, no creo. Yo no Porque digo, lo actualmente desconozco. sí lo hay, ¿no? O sea, ¿De cuerpos que- como tal? sí, ¿no? Que hasta donde sé, digamos, cuando mueres, el cuerpo lo donas y ya depende de también los órganos. Los y demás, órganos sí. pero también La el cuerpo, verdad, según el yo, cuerpo lo puede como tal, utilizar como para... o sea, es que pueden utilizar todo, la piel. medicina, Ah, o sea, bueno, como puede para ser. Puede Puede ser ser, como puede ser, para, puede ser. ¿cómo decirlo? Sí. Es como incluso los que mueren a lo mejor sin que nadie los reclame Ajá. y esos son los que otorgan a las escuelas, por ejemplo, Andas. a todos este Ajá. tipo de lugares donde los utilizan para estudio, ¿no? Para los alumnos. Quizá me suena algo Puede así, ser. pero no sé. Digo, Digo- yo conociendo a los gobiernos me suena más a hacemos lo que tengamos que hacer para ganar, ¿no? Sí, y a mí me causa o me salta un poco el hecho de que le hubieran dicho a alguien, ¿sabes que lo vamos a usar para un plan? Porque yo tampoco creo que hubieran dejado cabos sueltos. O sea, sí. de que alguien supiera, ay, es que Van van a a usar un utilizar el cuerpo. cuerpo de... No creo, porque también a lo mejor difícilmente hubiera salido del pueblo o del lugar de donde estaban, pero ¿qué tal? Y ahí mismo había espías o algo. Sí, no sabes Y- desde dónde. O es- sea, exacto. y en una guerra es... Y digo, si ya ellos habían hecho algo tan minucioso, no creo que se hubieran arriesgado a Sí. dejar cabos sueltos como estos tan estúpidos, ¿no? Otra teoría dice que el cadáver pertenecía a un mendigo que se habría suicidado con un matarratas, o sea, con veneno. Jesús Ramírez Copeiro, autor de Espías y Neutrales, Huelva en la Segunda Guerra Mundial, aseguró que el cadáver no podía ser de un mendigo porque habría sido detectado fácilmente por los alemanes. O sea, dijeron no, Ujú. o sea, un mendigo no, o sea, incluso hasta físicamente, ajá, no es- hasta por su alimentación, la forma en Ajá. que estaban a lo mejor sus huesos, todo esto. músculos de Pero también tenemos que tomar en cuenta que tal vez el cuerpo, porque eso no lo especifican, solo dicen que el forense español fue quien revisó el cuerpo, entonces tal vez no fueron los alemanes los que lo revisaron, entonces tal vez sí era un mendigo o alguien de la calle que pues lo agarraron y dijeron, pero también decían que la muerte por envenenamiento hubiera sido un poco más sencillo de identificar y diferenciarlo de un ahogamiento. Ajá. Entonces, dicen que no, o sea, que esta opción les resulta prácticamente imposible, o sea, Sí. no puede ser. Y hay otra teoría, la que tiene un poco más de sentido, tal vez, para mí, propuesta por el periodista Diego Lopa Garrocho, autor de Las caras ocultas de Huelva en la Segunda Guerra Mundial, y una de las personas que ha investigado más a fondo este asunto. Para él, el cuerpo utilizado en esta operación Carne Picada fue sin duda uno de los 379 marineros ingleses fallecidos en una explosión nunca declarada por el ejército que hundió al portaaviones Dasher en la bahía de Holylock, al noroeste de Escocia. Ok. Y esto, lo que dicen es, bueno, antes termino con esto. Lopa Garrocho tiene varias razones para defender esta postura, ya que ninguno de los documentos desclasificados en 1993 en torno a la operación Mincemeat reveló la identidad del mayor Martin.
pese a su importancia capital en dicha operación. O sea, Ajá. ¿por qué si se desclasificaron prácticamente Documentos. todos los documentos Ajá. de esta operación, por qué no dicen quién era el... Sí, porque, o sea, si ya estás desclasificando, ¿por qué todavía hay algo que ocultar, no? Porque yo lo que creo es que, digo, si este güey fue tan importante, después de muerto, o sea, porque después de que estaba muerto, él fue parte importante en esta guerra, Sí, deberían de darle como esa importancia, ¿no? importancia, Claro. exactamente. Entonces, dicen, ¿por qué? ¿Por qué no revelan quién es, no? En el 95, John Steele publicó Los secretos del H.M. Dasher, libro en el que narra cómo, siendo él un niño de 8 años, el 27 de marzo de 1943, fue testigo de la explosión y hundimiento del portaaviones HMS Dasher, en el que murieron 379 marinos a tan solo 8 millas del Holy Loch, donde estaba el submarino británico en el que meterían al cadáver de William Martin. Muchos creen que fue imposible que transportaran 800 kilómetros a un cadáver. Entonces dicen que lo más probable es que el cadáver pertenecía a uno de los 379 marinos muertos en este portaaviones. Y lo que dicen es que este portaaviones fue hundido a causa de ellos mismos. O sea, fue un error del mismo ejército Chale. que hizo que explotara el portaaviones y por eso Fuego murieron amigo. tantos. O sea, algo sucedió en el portaaviones, no se sabe qué. Como lo mismo que le pasó al submarino que casi la cagan. Pero aquí fue entre ellos mismos, o sea, en el mismo portaaviones, algo sucedió allí dentro que ¿neta? explotó. Ajá. O sea, algún error humano Ajá. hubo que hizo que explotara, pero eso no se dio o salió a la luz. Nunca dijeron que esto sucedió. Esto son puras hipótesis y tomadas de historias de gente que vio que eso sucedió. Ok. Pero no hay documentos tampoco que avalen. verifiquen y que avalen que realmente sucedió esta explosión. Entiendo que posiblemente el ejército británico no iba a sacar a la luz esto y muy probablemente de ahí fue que sacaron el cuerpo de William, bueno, del hombre que Sí. nunca existió. Entonces jamás vamos a saber realmente a quién perteneció este cadáver. Incluso hay teorías de que dicen que el cadáver no está en la tumba. Porque se supone que dicen que los alemanes, después de que fue enterrado, fueron por él y se lo llevaron, ¿no? Muchos dicen que esto no es posible porque hubieran quedado rastros, alguien hubiera visto algo, ¿no? Pero Sí. también entendiendo que España estaba, digamos, del lado de ellos, Ajá. pues se iba a ser a lo mejor el ciego, ¿no? Así como, no pasó nada, yo no vi Yo no veo absolutamente nada. Pero también no lo creo porque entonces tal vez ellos se hubieran dado cuenta de que esto era un Sí. engaño. Y de Ajá. hecho, se me hace improbable porque al final hay de dos. O sí tuvo que haber sido alguien del ejército, algún marín, algo, o sea, que, insisto, físicamente, en musculatura, en todo, haya coincidido. Ajá, exacto. O de plano no lo hicieron, porque como dices, o sea, si hubiese alguna discrepancia, no creo que te la tragues, o sea, Sí, no. neta, no. Y más sabiendo la importancia que esto tenía, ¿no? O sea, Y es que a mí se me hace increíble que siendo la potencia que fueron en aquellos tiempos los alemanes, se la hayan aplicado tragado así, tan cabrón. Sí, no más. La neta es que está muy cabrón, o sea, está muy fuerte esto, o sea, no logro entender cómo. Sí, es porque que- no es que se la trague uno, se la traga un ejército entero, o sea. Sí, ¿cuántas personas los mayores, o pasó sea, esta información por hasta cuántas llegar hasta personas? Hitler, o Ajá. sea. Y que Hitler dijera, sí, hay que cuidar esto. O sea, Güey, todos. por ejemplo, Hitler a lo mejor dices, se pudo haber equivocado, ¿no? Dices, pero tenía a su alrededor mucha gente muy inteligente, que se sabe, o sea, en la historia se sabe que eran muy inteligentes como para haberse tragado esta historia, ¿no? Pero así fue, o sea, sucedió y lo único que podemos asegurar es que el hombre que nunca existió fue pieza importante en la declive del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Imagínate qué tan cabrón está, es todo que una persona que no existe hace una diferencia bien cabrona, ¿no? Por eso es que quise traerlo aquí al podcast, porque aunque no es nada sobrenatural, paranormal, nada asesinos seriales,
la neta es que a mí me impactó muchísimo, o sea, Sí, fue un troleo a nivel internacional, un literalmente. troleo mundial, o sea, O sea, para mí, sí. hasta lo que conozco y he leído, es el mayor troleo de toda Sí, la ¿eh? historia. O sea, lo que yo he visto y lo que conozco, ¿no? Y si conocen alguna mejor, pues ahí coméntenla. Y- Porque la verdad es que sí, yo nunca había escuchado de esto, pero sí, insisto, o sea, ¿por cuántas cabezas pasó esta información? Y ninguno dijo, no, oye, ¿y si, y si no Oye, es sí, cierto? no, a lo mejor y sí, a lo mejor y sí, sí hubo quienes dijeron, no, no mames, esto Pero no fue puede una ser. mayoría la que, que aceptó la idea. Ajá, exacto. Sí, 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 claro, claro. O sea, muy probablemente, eso es un hecho, hubo gente que dijo, no, no Ah, mames, no esto no, mames, esto no puede sí, ser, no. o sea, no, Señor. no, no. Y más porque, como lo dije, ellos se habían basado en un caso anterior, o sea, del 42, Ajá. en donde habían puesto un mapa igual en un cadáver sobre supuestas donde se iban a ir, y no era así. Entonces, si estos güeyes ya tenían como un antecedente y sabían, ¿cómo es que se tragaron esta historia? Fue tan bien hecha, o sea, fue un guión de película literal, o sea, tan bien hecho Sí. que se lo tragaron por completo, Y ¿no? es que creo que aquí una de las cosas más importantes para lograr esto, y no sé aquí, familia incógnita, desmiéntanme, pero yo conforme iba escuchando todo esto, creo que lo que lo hizo más, bueno, no más creíble, pero sí le metió un toque ahí distinto, fueron las cartas de esta Pamela, Es ¿no? que Y, incluso y le la hicieron historia eso, de o sea, Pamela, lo del anillo, o sea, sí es así como de verde. O sea, por mi cabeza sí pasó un, güey, estás por casarte y estás en la guerra y valió madre. Se supone que eras uno de los más chingones porque igual en una de las cartas le dicen y como que le aplauden. Entonces digo, sí fue una parte de mí decir, puta, qué desafortunado, ¿no? Y yo creo que justo eso, el jugar con esas emociones también tuvo mucho que ver con que se efectuara el troleo, porque sí, yo creo que si no, quizá no hubieras metido, no hubieran metido la parte humana, o no sé Es qué es lo que- que haya sido, pero sí los trolearon cañón. Es que fue todo, o sea, todo completamente. Yo no tengo tan claro cuánto tiempo se tardaron en armar Planearlo, este plan, ejecutarlo. pero al menos, como lo dije, en enero fue cuando se reunieron y dijeron, vamos a llevar a cabo la operación Husky, que era atacar Sicilia, y de ahí entonces fue que buscaron cómo engañarlos, y fue que nació la operación Carne Molida. Entonces, digo, por lo menos, si fue hasta abril, al menos fueron 4 meses, o sea, fueron 4 meses Sí, en los que estuvieron pensando y pensando y pensando. preparándolo Ahora, todo. si es cierto que Ian Fleming fue quien escribió esto, que como lo dije, no me suena tan descabellado por el hecho de cómo se llevó a cabo, o sea, porque realmente sí fue como de una novela, Sí. ¿no? Una novela, incluso una novela como la de James Bond, ¿no? Policíaca, Sí. de espías. Entonces, como que sí, creo que pudo haber sido como, a lo mejor no el principal, pero sí seguramente dio como bases y decir, mira, puede ser así, se la pueden creer. Podemos meterle esto. Incluso puede ser que yo no, también fue algo que no hice, no investigué a este personaje, a Fleming, pero puede ser que él conociera muy bien todo lo relacionado de los espías, porque pues Ujú. él generaba esta novela y todo, entonces Claro. seguramente conocía mucho como sobre los espías, Sí, y es por porque eso que pudo saber o entrar como en la cabeza de estos personajes. Sí, no, porque es como los actores, ¿no? De método que se meten Ujú. en el personaje, se meten Sí, sí, como sí. a vivir dentro de. Y justo, ¿no? Por ejemplo, se me vino a la mente un personaje ficticio, Landon, de El Código Da Vinci, Código Da y Vinci. todas estas. Ajá. Robert Landon, que se supone, o bueno, en la historia él sabe mucho de los Illuminatis y Ujú. demás, pero no es parte de, ¿no? Sin embargo, gracias a esto y a los conocimientos que tiene, puede como aportar, ¿no? Y creo que justo es lo que dices, ¿no? El hecho de que esta persona era como su día a día, su mundo, todo su entorno giraba en torno a esto, quizás sí podía Sí. meterse en el papel o en la cabeza de y decir, como dices, ¿no? O sea, no estamos cubriendo esta parte o vamos a hacer Es que, esto es que, otro. es que eso es lo que me sorprende. Porque incluso vámonos así bajito. Cuando nosotros mismos decimos una mentira,
digo, bueno, a mí la verdad, yo voy a ser bien honesta, a veces me da hasta miedo porque sí cubro mucho como, si voy a decir algo, como que cubro todos los cabos sueltos que pueden haber. Pero, incluso a veces cuando tú dices una mentira, dejas algo Algún que cabo no se suelto. cubre y con eso pues, pueden saber que estás diciendo una mentira, ¿no? O sea, Sí. yéndonos a algo tan simple, ¿no? Ajá. Entonces, en algo tan rebuscado y en algo tan complejo, ¿cómo fue que no dejaron, bueno, sí dejaron un par de cabos sueltos, Sí. pero afortunadamente nadie se dio cuenta ni revisó, ¿no? Las fechas y todo esto. Entonces, afortunadamente no pasó nada y los aliados pudieron atacar y llevar a cabo estas operaciones. Que yo no voy a entrar en quiénes son buenos o quiénes son malos, simplemente basándome en lo que yo soy y en lo que conozco, pues creo que los del eje no eran los buenos. y para mí me da gusto que esto se haya llevado a cabo porque fue, como lo dije, la declive para que terminara una guerra que duró varios años y causó la muerte de miles de personas, ¿no? Y el dolor y sufrimiento de muchas otras, ¿no? En todo el mundo. Entonces, creo que fue algo que sirvió, algo que tenía que pasar y qué bueno que sucedió. Y lo traje aquí al programa porque me pareció bastante interesante. La neta es que el caso es muy, muy, muy chido. La verdad a mí me fascinó leerlo. Yo tomé, me basé y la información fue sacada de artículos de revistas y de un par de libros que mencioné también, que sacan fragmentos, no están dedicados específicamente a esas operaciones, pero sí tienen fragmentos en donde se habla sobre lo que sucedió y de ahí se sacó esta información. Traté de sacarles o de traer la información más resumida para que la entendieran y les gustara. Espero que así haya sido. Y pues esto fue la operación carne molida o carne picada. La verdad es que disfruté mucho hablarles de esto. Y pues con esto cerramos este episodio y le doy la palabra a Skol para que puedas hacer una despedida y para ya irnos preparando también para los siguientes episodios. Yes. Pues gracias a toda la familia incógnita, como lo mencionaba al principio. No olviden suscribirse, dejar su like, un comentario, siempre nos ayuda, siempre se agradece. Como lo mencioné hace un par de minutos, si conocen hay alguna historia de troleo así de este estilo, también está cool. La neta es que, como dices, ¿no? A lo mejor sí las mentiras, lo que sea, pero que se la hayan comido ahorita, yo lo pienso, digo, sí es de aplaudirse en cierto modo, ¿no? Como dices, tampoco me voy a poner en quiénes son buenos, quiénes son malos, al final cada quien tiene su propia perspectiva. Pero la realidad es que, como dices, ¿no? Esto ayudó a que se terminara un conflicto que al final se llevaba vidas de ambos lados, ¿no? Entonces, afortunado que esto ayudó a que se terminara más rápido. Como dices, no sabemos si esto hubiera hecho que se alargara, pero digo, la verdad es que regresando al punto, se me hace un troleo magistral. Entonces, si por ahí conocen también un comentario, un correillo, algo, y pues estaremos ahí investigando, hablando de algo más. Muchas gracias, Sábado, por otra nochecita grabando. Que pues tengan muy bonita tarde, noche, día a las personas que nos están escuchando. Y como dijiste, un agradecimiento a todas las personas que no son de México, que nos escuchan desde algún otro lugar del mundo. Y pues un gran abrazo, nos estamos escuchando en la próxima. Exactamente, bueno, yo soy Ava, también me despido en esta ocasión. Y el episodio anterior se me olvidó, como estuve solo y me fui muy rápido para no alargar tanto el caso que les traje en aquella ocasión, que si ya lo escucharon, qué bueno, y si no, vayan a escucharlo porque está bastante bueno. No dije que ya habíamos llegado a los 100 episodios y por fin llegamos a los primeros 100 episodios de La Incógnita de lo Incierto y esperemos que sean 100 más y 200. O sea, la verdad es que vamos por más episodios y estamos buscando, como lo he dejado claro, crecer y mejorar e incluso traer episodios cada semana. Y gracias a todos los que se han suscrito. Los que no, por favor, de verdad, se los pedimos, vayan a suscribirse. Va a sonar como un disco rayado, pero de verdad nos ayuda mucho para seguir adelante.
Y pues también nos reconforta el ver que la gente le gusta y se va suscribiendo, ¿no? Y que nos dan comentarios, etcétera. Eso la verdad es que nos hace sentir bonito, nos hace sentir chévere. Gracias y nos vemos la siguiente semana, esperemos, pero no sin antes pedirles que abran sus mentes y se abran a las posibilidades.